Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén y en el momento en que vean este video. Les mando un saludo muy grande desde la ciudad de Tandil, Buenos Aires, Argentina, un punto más en el vasto mapa de voces que componen Iberoamérica, y es de voces precisamente que venimos a hablar. Hay un libro esperándote, estamos tejiendo libro a libro, entrevista a entrevista, una biblioteca sonora. Un lugar donde los libros no esperan en silencio, sino que susurran, convocan, llaman y buscan a quien los complete con su mirada. Este ciclo es, ante todo, un acto de agradecimiento, porque detrás de cada libro especializado hay una persona que ha dedicado años a pensar, probar y ordenar su saber. Nuestro objetivo desde la red Ibervoz es sencillo y ambicioso a la vez, es ser un vínculo, el puente. Que ese conocimiento tan trabajado no se quede en la biblioteca, sino que llegue a las manos, a los oídos y a la práctica de quienes más lo pueden aprovechar. Es celebrar el gesto profundo de quien decide compartir un fragmento de su universo organizado en capítulos y en párrafos. Un acto de generosidad que merece ser descubierto, interrogado y celebrado. Hoy, el libro que nos espera es distinto. No es un recorrido lineal, es un ecosistema de significados. Se titula Glosario de la voz comentado, el término como experiencia. Y si pensamos en glosario, generalmente solemos creer que es un catálogo frío, un inventario de palabras, como un diccionario. Pero si cada término no fuera una definición, sino una huella, la huella que deja el concepto vivido en el aula, o al ser encarnado noche tras noche en un escenario. Este libro propone eso, que el término es experiencia, que diafragma, resonador o articulación no son solo vocablos técnicos, son sensaciones conquistadas. Es, en resumen, un diccionario vital que nace de la práctica y se ofrece como un manual para la acción. Su gran don es no separar el saber del cuerpo que lo ejecuta. Y para trazar un mapa así, se necesita una autora que sea a la vez cartógrafa y exploradora. Carmen Mastache es precisamente eso, mexicana, actriz cantante, con más de 30 años de experiencia arriba de las tablas y en salas de ensayo, docente de teatro. Su biografía es un viaje por escenarios del mundo como los de México, Costa Rica, España, Francia, Canadá, Japón, Hungría, Colombia, Rusia, Argentina. Una geografía vocal en sí misma. Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, maestra designada en la técnica Linklater, Carmen fue integrante del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de México, y hoy su labor pedagógica se despliega en instituciones fundamentales como, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, la Escuela Nacional de Arte Teatral y en la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por todo ello, este glosario comentado es algo más que un libro. Es la voz de Carmen Mastache hecha palabra reflexiva. Así que hoy venimos a conversar precisamente sobre eso, sobre las historias, los hallazgos, el conocimiento que hay detrás de cada página. Con lo cual, entonces, con enorme alegría y expectativas, le damos la bienvenida a Carmen. Hola Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por tan lindísima introducción. Estoy muy contenta de la iniciativa y de que me hayan convocado. Y bueno, Bueno, lista. bien. Tal cual lo habíamos un poco pautado, pero no pensando que esto es una entrevista así de tipo rígida. La primera pregunta que siempre le hacemos a las personas que están aquí compartiendo con nosotros este espacio eh, es ¿cuál es la experiencia vital como artista, como docente, como investigadora, que en realidad uno reúne, creo, todos esos ámbitos
a la vez, que te impulsó a escribir este libro, a llevar este libro, a armarlo? Sé que te llevó mucho tiempo hacerlo, y entonces por ahí estaría bien conocer un poquito el detrás de escena, ¿sí? Las motivaciones. Sí, mira, en 2016, que es cuando yo arranco esta investigación, había ya por lo menos unos 6 o 7 años en los que se estaba reflexionando mucho sobre el uso de la voz gracias a la iniciativa de Luisa Huertas en torno a los encuentros del CEU Voz. Creo que eso ya era un ambiente en el que estábamos reflexionando y pensando, especialmente quienes detentábamos la docencia de la voz. Hay una anécdota muy interesante en la que una de mis colegas se me acerca y me dice, ¿cómo les explicas el término proyección a tus alumnos? Tú que eres del Linklater. Y me dijo, porque yo ya le pregunté a otra linklateriana y de lo que me hablan es de la necesidad de ser escuchado, me hablan de la necesidad de comunicarse, pero no hay una aproximación técnica para explicar qué onda con el término proyección. Y a partir de ese intercambio de pasillo, tal cual, o sea, en donde esta colega y yo dijimos esto, yo me fui y mientras estaba en un transporte para llegar a otro lugar, de pronto dije, es que hace falta investigar qué quieren decir los términos para nosotros, los que hacemos teatro, porque a lo mejor quien está diciendo proyección quizás se está refiriendo a volumen o quizás se está refiriendo a articulación, pero y además como estaba este caldo de cultivo y de reflexión entre las antiguas generaciones de maestros de voz y las nuevas generaciones, estábamos intentando encontrar en dónde coincidíamos y asumir en dónde no coincidíamos. Entonces de pronto dije, ¿qué pasaría si yo pues les pregunto a mis colegas actores y a mis colegas directoras y directores? Y así es como empecé. Arranqué con una serie de entrevistas a actores veteranos, actores medios o maduros y actores muy jóvenes. Y esos fueron a partir de un formato de hojas que les mandaba y ellos contestaban a toda velocidad y me las regresaban. Y con los directores sí pude a las directoras y directores irlos, invitarles a un café y plantearles una serie de preguntas y a partir de ahí empiezo, que tenían que ver con esta primera hipótesis, es decir, con detectar cuando decimos dicción, qué es lo que está entendiendo un actor veterano, un actor más joven, y qué es lo que está entendiendo al decirlo la directora, ¿no? Entonces, pues ese fue el origen. Sí hice esa primera recabación de información muy gozosa por demás. Eh, y en 2018, 3 años después, poco menos, llegué a una primera versión en la que, además de estas entrevistas, había integrado en el corpus o material bibliográfico varios libros y también había integrado las memorias del CEU Voz, que es una de las fuentes también que recogen muchísimo del testimonio del uso de la voz en México. Y había empezado yo a integrar muy tímidamente mis propias intuiciones. Y esa fue la primera versión. La primera versión era, la verdad, o sea, cada término y venían como 5 definiciones con sus 5 referencias y a lo largo de la primera construcción de esta primera versión, yo sentí que era importante no solo dar definiciones, porque la dedicatoria que tiene este material para mí es para personas que están en la praxis, ya sea docente o actoral o de dirección. Entonces, si uno nada más se queda en haber llegado a un concepto, de pronto eh, yo que percibo mucho a los de mi especie, que somos actores y actrices, de pronto eso no nos conecta con la inmediatez de la herramienta, ¿no? Entonces, si volumen y lo que leo es una descripción en donde se habla de la intensidad y las propiedades acústicas de la voz humana, de pronto eso no me está a mí dando herramientas
para yo como actriz resolver la nota que me está dando la directora de no se te escucha cuando te conmueves profundamente y tienes que decir te odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese momento yo sentí que cada término debería ir acompañado de otros sectores. Un sector, por lo menos, tenía claro en ese momento, que era tips para jugar el término. Es decir, de alguna manera que yo pudiera invitar a quien leyera a vivir el término. En este caso, en este ejemplo que doy, el término del volumen. Y conforme fui investigando más el formato de cada término, más bien el formato de cómo quería yo comunicar los términos en el glosario, también descubrí que iba a caducar, o sea, la información que yo estaba compartiendo iba a caducar tarde o temprano y que porque se va a mover, o sea, en 20 años vamos a estar ya en una percepción de la realidad distinta, ahorita lo estamos viviendo a través de esta construcción del encuentro a nivel virtual, y que tiene todo que ver con la resonancia sonora del futuro, o no, no lo sé, pues, pero entonces también dije, no, no, no basta con esto. Y pensé entonces en otra parte que acompañara cada término, que es preguntas detonantes. Era preguntas detonantes para que cada quien explorara la respuesta personal o que solo transitaran la pregunta, porque de pronto lo que sí creo que no caduca son ciertas preguntas claves, ¿no? Entonces, eso tienen también estos términos. Entonces, bueno, así es como arranqué, ese fue mi primer punto de llegada en 2018. Eh, y en ese momento uno de mis primeros lectores, que es Fidel Monroy, que es una de las personas que fue aquí un docente muy importante, creó escuela, Y de hecho me dijo, yo tengo libros de Fidel, sí, sí, pues debes tener mínimo dos. dos. Me dijo algo que fue muy bueno en ese momento. Me dijo, esto no es publicable. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque lo que veo es una acumulación de citas, Carmen. No estoy viendo lo que tú opinas de las citas o lo que tú piensas de cada término. Y ahí yo entré, lo digo ahora tranquilamente, pero en ese momento fue muy fuerte, pues entré en crisis porque yo estaba en modo investigadora, dándole voz y lugar a todas mis fuentes, todo lo que yo había investigado. Pero Fidel me dice, a partir de tu propia experiencia, ¿tú por qué rescatas, por ejemplo, que tal director dice que hay una diferencia entre pausa y silencio? ¿Tú por qué decides eso, integrarlo en tal término? Mm. Y yo le dije, bueno, pues ya le doy toda una explicación de mi ser actoral, desde mi ser actoral. Me dice, eso es lo que necesitamos saber en tu libro. Y pues eso me llevó 6 años más, Rubén. Entonces, pues sí, o sea, era un proceso muy ambicioso el que yo arranqué en 2016. Me faltaba vida, definitivamente. O sea, creo que me faltaba vida para poder vivir cabalmente el tiempo de fermentación que cada término demandaba en mi ser, en mi cuerpo, en mi historia actoral, ¿no? Eh, en ese momento, yo arranqué con un corpus de 17 términos que se abrió hasta 34 en mi primera versión y ahora se redujo a 25. O sea, fui empezando a ver que había pues campos que podían compartirse. Por ejemplo, yo dividía respiración de aire, de aliento y esas entraron en una sola, finalmente, ¿no? O sea, logré ensamblarles. Em, pues eso podría decir del origen y del devenir un poco. Estaba pensando varias cosas. Bueno, obviamente me parece que el objetivo es sumamente ambicioso y grande, ¿no? Ambiciosamente grande. Yo recuerdo en mi facultad, en un momento, eh, nuestro plan de estudio divide lo que es voz, cuerpo y actuación, están como materias separadas.
Y en un momento tuvimos la intención de empezar a juntarnos para tratar de ver si encontrábamos puntos en común en la manera en la que enunciábamos las cosas. Entonces, energía, que era para la gente corporal energía, para los de voz, y fue imposible, o sea, fue imposible. Creo que no hubo voluntad, gana, perseverancia en seguir buscando eso, porque la intención era evidentemente ser mucho más claros ante los alumnos. El alumno es siempre el mismo, que tiene ahora cuerpo, ahora viene voz, luego integra, bueno, hay materias que integran saberes, pero bueno, recuerdo que era muy interesante lo que se generaba como discusión, pero nadie obviamente dijo, bueno, vamos a tomar nota, vamos a hacer esto, lo vamos a escribir. Va a ser como una especie de glosario de la Facultad de Arte de Tandil en teatro, que hubiese sido sumamente interesante. Entonces, digo, este trabajo que vos te proponés me parece enorme desde ese punto de vista, porque claro, no vamos a decir que cada maestro con su librito y que hay cosas que cada uno la nombra de modo distinto, pero sí está claro que desde la subjetividad de cada uno, desde nuestra historia personal, de nuestra formación, vamos a ver algo de una manera o de otra. Eso es sí. Y otra cosa que me pareció sumamente importante en lo que decías, porque es algo que me está resonando bastante ahora en este momento, que se habló hoy en la entrevista que le hicieron a Enrique de la inteligencia artificial, en algún punto es algo de lo que vamos a hablar en Chile ahora la semana que viene, en el encuentro que está organizando Luis Aros y Gala, esta idea de la caducidad que vos decís, ¿no? Yo pensaba, esto es un delirio mío y me hago cargo, ¿eh? Em, yo creo que vamos hacia un nuevo mundo, una construcción nueva, una construcción social, donde uno de los elementos que van a entrar en crisis es el concepto de cuerpo, cuerpo humano. ¿Qué es un cuerpo humano? ¿Qué quiero decir con esto? Esto, en algún momento no muy lejano, va a estar adentro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Un cyborg? Mitad humano, mitad máquina, mitad... ¿Qué va a hacer el cuerpo? Si ya nos van a poner un chip, que vamos a apagar las cosas con un chip en la mano. ¿Qué va a pasar, digo, si, qué sé yo, nos ponen algo o hay un aparatito que nos permite copiar voces, imitar voces? El autotune hoy en día en vivo les afina a los cantantes para que no desafinen. Con lo cual, ¿me entendés lo que estoy diciendo? Es como decir, bueno, todos los conceptos que nosotros manejamos como importantes para ser entrenados a través de la técnica, ¿van a seguir siendo tan importantes como en el siglo XX? Si ya el cuerpo va a ser otra cosa, directamente no va a ser este cuerpo, vamos a tener pedacitos de cosas puestas en el cuerpo. O sea, es muy de ciencia ficción. La IA también era ciencia ficción y acá la tenemos, ahora con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de la caducidad de los términos también me pareció muy, nada, como revelador. Revelador. Em, y bueno, y ahora con el... Sí, Sí, ¿qué? Perdón. sobre eso que estás diciendo y que yo encuentro una resonancia, al final del glosario yo cierro con un apartadito que dice últimas consideraciones y la tercer consideración justo acaba con preguntas y dice, ¿cómo abordar el encuentro íntimo social con la propia sonoridad ahora que en la vida cotidiana un gran romance o un doloroso pleito puede resolverse en silencio, por pantalla y a través de emoticones? ¿Cómo escucharnos literalmente en un planeta con altos niveles de contaminación auditiva? Y termino diciendo, sigamos transitando la pregunta, pero sí, creo que se está poniendo, como tú dices, en jaque el concepto de cuerpo y por lo tanto el concepto de sonoridad, inevitablemente, ¿no? Y está interesante, a ver qué pasa. No, de hecho yo para esta ponencia de Chile estoy llevando preguntas de ese estilo. ¿Cuál es mi caja de herramientas? Una caja de herramientas que fue construida en la década del 80, 90. Y yo ya soy un docente que tiene 30 años de experiencia y el alumno que ingresa tiene 18. O sea,
¿me entendés? Es como un choque de mundos, hay algo ahí en la cual evidentemente creo que uno cuando es más joven, estos también son ideas mías, uno es un poco más maleable, más, ¿no?, adaptable, están las personalidades de todo el mundo, ya lo sabemos. Lo que quiero decir es que cuando vos construiste una personalidad, te centraste en determinados conceptos como que eso es lo que vos das y enseñás, luego moverte de ahí no es tan fácil como cambio, aprieto un botón y cambio. Mm. Entonces, todo eso está en este momento en fricción, en cambio, en modificación. El mundo se volvió poli, todo es poli. Antes era bipolar, era blanco-negro, Rusia, Estados Unidos, bueno, malo, ahora es todo poli. Entonces, ante ese mundo que ya está, que ha venido y que va a seguir, bueno, yo, docente de esta edad, ¿cómo me acomodo a eso, no? Entonces me parece que son preguntas sumamente interesantes y que el libro tuyo tal vez, bueno, lo que hace es también recuperar parte de un bagaje, como vos decís, el actor veterano, el maduro y el, a ver, che, ¿cómo dialoga todo esto? La mirada del director, no sé, me parece muy interesante, me parece sumamente interesante. ¿Querés contarnos algo más de esto? ¿Cómo fue el tránsito para llegar a la escritura o pasamos a otra pregunta? No me dejes hablar mucho porque no Pues vas a hablar, ¿eh? no, 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 encantada de escuchar también, pues escuchar es parte de hablar y de dialogar. Pues podría agregar que en los primeros 3 años me acompañó un seminario de investigación para este glosario con exalumnos recién egresados de del Colegio de Teatro, de la Facultad de Filosofía y Letras, y ellos estuvieron acompañándome también desde este aliento, pues de otra generación, y eso creo que también para mí fue importante. Y luego los siguientes 6 años me acompañó pues Fidel Monroy y mi hermana mayor, Claudia Mastache, que es una doctora en psicología y en ciencias sociales, y Tania González, la maestra Tania González, que es también pues una amiga, una colega entrañable cuya generosidad nunca voy a terminar de agradecerle, que también estaba desde esta lectura o intento desde el Linklater para renovar la docencia en México. Entonces, esas tres voces pacientes que me acompañaron término a término, herramienta a herramienta, recibiendo cada herramienta, pues en esta especie de pestina lente en el que se convirtió el proceso de escribir este libro. Es decir, llegó un momento en que yo dije, bienvenida a la lentitud y el tiempo que se tome, ¿no? Y creo que en ese momento, cuando yo finalmente acepté la lentitud, ¡fum!, empezó a aparecer la, mm, el flow que necesitaba este tipo de, pues eso, como tú dices, de atrevimientos, ¿no? Como hacer un glosario. Eso es lo que podría agregar de la experiencia de escritura, y nombrar a estas personas que sí creo que son claves, o sea, fueron mi red de apoyo a nivel académico y de voz, a nivel de voces, ¿no? Y por supuesto, la asistente de investigación, Cintia Lorena Ordóñez, también. ¿Y ella qué rol cumplió? ¿Te ayudaba a vos a Fue buscar? tal cual asistente de investigación, o sea, desde, oye, estoy reconfigurando el término de columna de aire y me gustaría tener acceso a una fuente fidedigna de las corrientes marinas porque voy a asociar columna de aire a corriente de agua. Entonces, ¿me podrías ayudar con esto? Y para mí eso es un asistente de investigación. O sea, que a mí me permite saber que voy a contar con la herramienta, pero que no me distrae buscar la Claro. herramienta de, de lo que yo necesito acabar de cuajar o ensamblar, ¿no? Este es un ejemplo y la verdad es que Cintia Lorín fue absolutamente diligente. Y creo que también pues es parte de la escritura de este libro. Hay una red que sustenta este libro. Sí, también ahí se me vienen, esto no termina más, se me vienen cosas, cuando te escuchaba de esta bienvenida a la lentitud, eh, en un capítulo de esto de Hay un libro esperándote, voy a poner a disposición del mundo mi tesis doctoral en formato libro, luego de 17 años de haberla escrito.
pero que tuvo un proceso tan tortuoso para mí que me estoy reconciliando con el pasado. La verdad que está siendo sanador esto de Ibervos también, en ese sentido. Y la idea de bienvenida a la lentitud, empecé a entenderla también como el proceso cuando uno planta una semilla. Obviamente, como seres humanos, queremos acelerar todo, echarle, ¿no? Algo para que crezca más rápido y demás, pero si uno lo toma como natural, tiene un tiempo natural. Y que vos digas, me faltaba vida para escribir, es esto, es decir, bueno, el proceso de escritura lleva a un lugar de autoconocimiento, de reconocimiento de a todo nivel, ¿no? Digo, profesional, digo, ¿qué me falta, qué tengo, qué no tengo? ¿Me siento capaz? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Ujú, Eh, Salir de las zonas A mí me generaba por momento angustia estar tal vez horas para escribir 10 renglones de mi tesis. Entonces, es también un reconocerte en esos lugares, ¿no? Entonces, digo, la escritura me parece un lugar, es otro tipo de creación, lo que uno termina ofreciéndole al mundo es un hijo como un libro, como puede ser una obra de teatro, como puede ser un hijo de carne y hueso, pero de última está poniendo ahí mucho, hay mucho puesto de verdad detrás de un libro, gente que apoya, gente que te acompaña simplemente con un café, y te llegó en el momento ideal para poder levantar, ¿no? Entonces digo, sí, hay mucho ahí. Bueno, a ver, acá aparecen mensajes de Iberbos. Respecto de un hallazgo clave, de todo lo que investigaste o creaste para esta obra, ¿cuál fue el descubrimiento que más te sorprendió o transformó tu mirada sobre la voz escénica o sobre la enseñanza de la voz? Que para mí es como decir, bueno, esto la verdad que nunca lo había visto de este modo. ¿Se entiende la pregunta? claro, sí, gracias. Em, Creo que un momento clave y que me llega después de la pandemia y que está de alguna manera vinculado a una situación de salud intensa que yo viví, que me llevó a reflexionar qué onda con mi quehacer actoral, hasta qué grado el nivel de involucramiento que yo asumo al encarnar un personaje está pasándole una factura a mi cuerpo, deja tú a nivel muscular, a nivel celular. Y si estamos hablando de a nivel celular, pues estamos hablando de a nivel átomo. Y esto me llevó a, sí, es decir, si un personaje detenta, que llora las tres cuartas partes de la obra, pues cómo queda el cuerpo después de esa función. Y si esa función se repite 4 veces a la semana, ¿cómo queda el cuerpo después de esa semana? Y si esa temporada duró 4 o 6 semanas, ¿cómo queda el cuerpo de la intérprete después de esta experiencia? Porque lo cierto es que se modela la conducta a favor del personaje y del encuentro en la ficción. Eh, y se da por sentado que tener técnica es saber y discernir esto es ficción versus esto no es ficción. Pero de pronto es muy sencillo a nivel corporal y eso no permea ni baja tan rápido al cuerpo y a las células, repito, a las células. Esta reflexión a mí me llevó a tomar con mucha pasión la definición del término renovación vocal que está en el glosario, eh, porque empecé a reflexionar en mi propia historia y me doy cuenta que en los semilleros de actuación se hace mucho énfasis en crear el personaje, en estudiar Stanislavski, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, el etcétera, 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 en sortear el abismo entre el intérprete y aquello que quisiera interpretar, hablando de un tipo de teatro de representación. No estoy hablando de escena expandida ni del teatro documental, estoy hablando de un tipo de teatro muy específico. En la formación casi siempre realista, desde la aproximación a la actuación realista, se hace mucho énfasis en eso, pero se hace cero o nulo énfasis en la deconstrucción del personaje. Es decir, una vez que ya se acabó la temporada y terminó y te fue bien o mal, pero ya te vas a buscar la chuleta de otra manera y a seguir tratando de sobrevivir del teatro, no se hace énfasis desde las escuelas en la importancia que tiene de construir un personaje.
A los bailarines se les enseña a enfriar después de función. Así de sencillo. Acá se les enseña a calentar a los actores para entrar en la coordenada ideal, pero rara vez se hace énfasis en qué te sucede después de que ha terminado la función. ¿Qué haces después de que ha terminado la función? Entonces, en el término renovación vocal, creo que yo ahí entré en una reflexión que no podía haber tenido antes de esta experiencia de vida que yo tuve por situaciones de salud que me visitaron, de salud y enfermedad que me visitaron. Y va de la mano con la renovación actoral, es decir, plantearnos que sí actuar y dar todo por el teatro, pero de pronto es más interesante preservar la vida misma, ¿no? El cuerpo sonoro, como yo le llamo en el glosario, dándole también debido crédito a las compañeras de Córdoba que crearon ese grupo que se llama Cuerpo Sonoro. Pero la síntesis es maravillosa, la síntesis que da título a ese grupo es maravillosa. Entonces, para mí ese es un hallazgo importante. Dentro del término renovación vocal, que entre paréntesis alude a toda mi aproximación a renovación actoral, yo integro el término reciclaje, que viene del universo de la ecología, y retomo las premisas ecológicas de ese término, y el término restauración, que también me parece importantísimo. Es decir, la restauración entendida como la posibilidad de crear algo nuevo a partir de que lo estás asumiendo en su condición actual y arreglándolo, pero para que sea un nuevo producto. O sea, eh, pienso en la pirámide restaurada, que no es la pirámide aquella que hicieron los antepasados mexicas, ¿no? Es la restaurada. Y los restauradores son artistas en ese sentido. Entonces, eso para mí fue un hallazgo importante. La invitación que ahora yo tengo, y creo que es de lo que tengo yo en movimiento, como docente también, a sembrar en los estudiantes la inquietud de cuidarse y saber qué hacen después de haber jugado la ficción, cómo se renuevan para evitar hábitos, cómo se renuevan para desarrollar nuevas habilidades, cómo se renuevan para asumir que el cambio es inevitable, pues, ¿no? Entonces, ese para mí es un hallazgo muy importante, Rubén. Ese término en especial creo que trae mucha de mi información que justo pues recientemente estamos recordando. Viene directo de una gran mentora que tuve, que es Cosana Luca, y que a su vez dejó en mí semillas poderosas que sigo masticando, que sigo reflexionando para acabar de entender. em, pues este quehacer teatral que detento, ¿no? ¿Qué otra cosa podría decir de hallazgos? Creo que ese es de los más queridos. Bueno, pues creo que el término escucha es muy importante. Yo decidí integrar el espacio como término también, como un término importante, e incluso empezar a asumir que el espacio es también tu voz y que tienes que reconocer el espacio como el exoesqueleto de la voz. Saber que esas superficies duras, presentes si es que estás dentro de un edificio teatral o ausentes si es que estás en teatro de calle, son tu exoesqueleto y también forman parte de tu cuerpo sonoro, ¿no? Creo que eso es lo que me viene ahorita a la memoria y podría compartir. Y bueno, también queda en el tintero, pero tiene que ver con renovación vocal. Está apuntado que es, hay poca investigación hasta donde yo sé, espero empezar a hacer red y encontrar una constelación de personas que hayan hecho ya esto, pero acá en México hay muy poca investigación y documentación de la íntima relación que hay entre la nutrición y la alimentación y el ejercicio actoral. Hasta hace muy poco, colegas actrices, ya no es por la figura ni por verse de tal o cual manera, se están dando cuenta que hay repercusiones a nivel, por ejemplo, de la tiroides y que tiene que ver con el ejercicio actoral.
Entonces, ¿qué puedes comer para ayudarte en ese sentido, ¿no? Pero por ahí se puede todavía investigar muchísimo, muchísimo. Y es algo que yo toco así ya por arriba en el término renovación vocal. Estoy conmovido con esto que estamos hablando, porque hace un tiempito, muy breve, tengo un espacio en una radio, una columna, que voy a hablar de la voz, que se llama Manifestando lo Sutil, no me acuerdo cómo le he puesto de subtítulo, ¿no? Y hace muy poquitito había llevado para compartir, o sea, es para gente, la gente que escucha la radio, no es para la comunidad artística, no, o sea, es para la vida, para gente común. Entonces había llevado unas reflexiones vinculadas con el poder de la palabra, tomando un poco el libro de los cuatro acuerdos, que viene de la cultura tolteca y del doctor Ruiz. Entonces me había puesto a pensar esto que vos estás diciendo, que le llamás restauración, yo, este concepto que en una época se decía quedó atrapado por el personaje, ¿no? Compuso y luego quedó atrapado por el personaje. Y yo pensaba, bien, si el poder de la palabra es tal que lo que mi mente imagina y lo crea, y yo estoy creando una persona, por ejemplo, en la ficción, atravesada por enormes dificultades de todo tipo, y tengo una continuidad en esa creación, como vos decís, y mi cuerpo no entiende que es ficción, porque está viviendo, porque lo que se le pide al actor es verosimilitud, entonces el cuerpo luego no puede quedar con esa información y generar esto que es lo mismo que está diciendo vos, o sea, vos lo explicaste sumamente bien, lo mío era como así como te lo estoy contando, ¿no? Es decir, ¿y cómo hace, acá otra vez, cómo hace el cuerpo para darse cuenta que esto es ficción? No estamos de verdad enfermos de, no somos, ¿se entiende? Y esto que vos estás diciendo me pareció, y dije, pero ¿qué es una, justamente una sincronía total? Pero esto te estoy hablando fue hace la semana pasada. Así que eso me parece increíble. Y también me acordaba recién cuando dijiste el exoesqueleto, en esta idea del cyborg, que ya te contaba recién hace un ratito, también están los exoesqueletos que uno lo pone y que la idea vas a poder levantar el doble o el triple de objetos pesados que harías con estos musculitos. Si vos tenés un exoesqueleto que incluso le podamos dar información artística y que pueda bailar, que pueda hacer, o sea, no, no, cuando dijiste exoesqueleto dije, no, bueno, estamos en un lugar increíble. Pero sí, tenés toda la razón. En esa misma columna yo hablaba de que hay mucha escuela en relación a la oratoria, pero no hay escuelas de escucha, cómo trabajar la escucha, que es lo que estás diciendo, ¿no? Como parte fundamental. La escucha de uno mismo, la escucha del otro, la escucha en el escenario, la escucha de lo que dice el autor, no sé, tan amplio el término. Eh, Así que nada, me parece increíble. Y respecto de la alimentación, no sé por qué también se me fui hacia la medicina ayurvédica. Creo que hay respuestas allá atrás, en ese sentido, ¿no? No a la Sí, pastillita. por ejemplo, ahorita me acordé que una experta aquí en cultura hindú, que es una de mis grandes maestras, contemporánea mía, pero es mi maestra, es Agnicté Romero, que es experta en cultura hindú. El otro día, por alguna razón, yo le preguntaba, ¿qué onda con la India? O sea, son vegetarianos todos, ¿no? Y ella me decía, sí, en su mayoría, pero hay tres oficios a los que se les autoriza no ser vegetarianos. Perdón, cuatro, al músico, bailarín y actor y al guerrero. No, ¿de verdad me estás hablando? Ellos Bueno, pueden tomar proteína animal y por bueno, las implicaciones que tiene involucrar el cuerpo. Entonces sí, pues sí me hace resonancia, o sea, sí, hay algo ahí que se sabe desde tiempos milenarios, pues, y que acá se da por sentado, o sea, se ha psicologizado muchísimo la actualidad y se pasa por encima de cosas tan elementales como te tienes que hidratar, o sea, si un personaje que te toca bajo consumirte líquidos,
tienes que hidratarte sistemáticamente en momentos claves antes de la función y posterior a la función. Se ha presentado, pero creo que se tiene que documentar más eso. Pero también ahí a lo mejor, Carmen, y esto ya estamos hablando como si supiéramos, Sí, pues son hipótesis, no son hipótesis. yo siempre digo que evidentemente, por ejemplo, en mi ciudad, aquí en Tandil, es una ciudad pequeña, somos 150.000 habitantes, no hay una industria cultural, uno no tiene continuidades como en las grandes ciudades de 6 meses de temporada y demás, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el concepto de rutina de entrenamiento, vamos a ponerlo en ese título, ¿no? Decir, bueno, uno tiene que tener un cuerpo entrenado para esto, como si ir al gimnasio, como el atleta que tiene que estar tonificado para su acción deportiva. Yo digo, pero no es lo mismo el requerimiento, esto es mío y me hago cargo, el requerimiento tal vez de un tipo de teatro representacional que el de un actor performático que se cuelga, que anda haciendo malabares con el cuerpo. Ese creo que va a tener más conciencia de la importancia de hidratarse, comer bien, descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no te pegas un palo de arriba del trapecio y te quebras el cuello, ¿se entiende? Entonces, el otro me parece que es el sobre el cual hay menos conciencia porque parece como que en definitiva es un pasaje más pequeño de la cotidiano arriba del escenario. No sé si me estoy haciendo entender, tal vez Sí, sí, en relación a esto totalmente. del cuidado, estoy hablando, ¿eh? El cuidado del cuerpo por fuera del escenario, de lo que estamos hablando en realidad, ¿no? Eh, Sí, totalmente. Y por ejemplo, el actor de cine, hablando, regresando a la voz, el actor de cine, por supuesto que tiene que cuidarse de no jugar una voz, entre comillas, teatral. claro, O sea, casi que infractúa, por lo tanto, totalmente. su juego sonoro va a ser totalmente distinto. Entonces, y sin duda el intérprete de circo, pues bueno, o sea, esos sí están en la raya del riesgo y por eso es tan impactante ver a un acróbata, ¿no? Porque están jugando con el Y, o riesgo. incluso pienso en los que hacen teatro musical, los que hacen, ¿no? Ujú, Bailan, cantan, ujú, madre de Dios, ahí hay bueno, como mucha cosa para tener en cuenta. Eh, así es. ¿Pasamos a otra pregunta o tenemos algo más acá? Sí, ¿Sí? no, vamos. Bien, vamos. Acá tengo anotada una que está vinculada con el proceso creativo, ¿sí? En realidad el proceso creativo del hecho de la escritura, ¿no? Quiero decir, uno empieza a tener rituales. No, escribo de noche porque soy alondra o soy, ¿cómo es esto de los ritmos circadianos? Búho o alondra. No, porque a la noche hay más silencio. No, yo tengo que dormir hasta tarde. No, yo necesito silencio absoluto alrededor. No, o sea, ¿cómo fue todo eso? Porque aparte un proceso de semejante cantidad de años, no sé, habrás pasado por muchos lugares. ¿Hubo algo que le encontrabas ahí como un, no sé si un placer, capaz que sí, después de la angustia viene el placer, ¿no? De vos y la computadora, vos y tus materiales y algo así, ¿hay o no hay? Te estás mirando para el Eh, lado como buscando respuesta. no, no podría decir que encuentro una constante, Rubén. Eh, o sea, llegué a escribir en la sala de espera del ballet de mi hija menor, escuchando a señoras hablar de puras tonterías, bueno, para mí, tonterías. Eh, Llegué a escribir mientras mis estudiantes de las clases de voz estaban haciendo sus bitácoras, entonces yo abría y decía, bueno, 20 minutos de bitácora a ellos y yo me ponía a peinar el término, peinarlo, volverlo a leer, volverlo a leer. Eh, a diferencia de otras experiencias en las que he podido escribir, que me puedo ir, o sea, pues antes de ser madre uno podía darse el lujo de eso, de sustraerse de una realidad y meterse a otra en una burbuja para poder dedicarse tiempo completo a algo. Pero no, acá no, acá fue de la mano con mi realidad como maestra, como actriz, como madre, como esposa, como hermana, como hija. No, no encuentro ninguna constante. Hubo un momento, pasó algún día el año pasado, en febrero, y es que yo estaba en la cocina de mi casa escribiendo y de pronto algo siento que digo, hace mucho que no respaldo el glosario.
meto la USB, respaldo el glosario, se pasa y a los 15 segundos se murió mi computadora. Mm. Fue insólito, me quedé sin computadora. O sea, el aparato en el que estoy ahorita usando es otro aparato. Me quedé sin computadora, pero fue cosa de segundos. No sé, pues el ángel del glosario, ¿no? O El sea, que yo ángel dije, del hace mucho glosario, que no. sí, se llama así. Sí, pues sí, yo dije, hace mucho que no respaldo. Ah, la voy a respaldar. ¡Pum! Corte A, crack. La computadora se craqueó, perdí, tuve que llevarla a una persona, esa persona pudo recuperar algo, la otra cosa se perdió. Entonces, bueno, pues eso, pero a ese nivel de, de, de caos, ¿cómo se le llama cuando algo, sí, algo de azaroso, o sea, era muy azaroso, ¿no? Em, pero creo que en mi fuero interno lo que podría decir que es la constante es cuando lo acabe va a ser el momento. Ya no me voy a agobiar por crearme yo una ruta crítica con metas y puntos de llegada. No es posible en mi circunstancia actual. Y eso de pronto hizo que empezara yo a fluir con lo que había como había y pudiera yo irlos peinando en el tiempo que cada uno iba necesitando. De pronto cuando ya estaba dándole forma a todo el cuerpo final, volví a releer los primeros que había creado y que ya había palomeado y hasta los sentía viejitos, entonces tuve que darles pues una revisitada. Eso podría decir Rubén. Lo que sí te puedo decir que ha sido muy revelador de esta experiencia, pues es recordar mi gusto por la escritura, recordarlo. Hay una anécdota en mi familia, en mi vida, mi madre cada vez que puede me lo recuerda y creo que tienen el documento que da fe de ello, que yo escribía antes de saber escribir. Yo escribía cartas con rayones, escribía y escribía cartas con rayones, y eso mi mamá lo recuerda, pues, que yo no sabía escribir y sin embargo yo estaba haciendo unas cartas en las hojas. Claro, yo creo que veía a mis padres, ¿no? Y entonces yo escribía. Entonces hay algo ahí en la relación con el ausente, como tú bien decías en la introducción. Un libro es la posibilidad de comunicarnos con, entre comillas, el ausente. Cuando yo abro a Antonin Artaud, por ejemplo, digo, bueno, definitivamente se quería comunicar con alguno de nosotros que tenemos este libro y que lo estamos leyendo y en algún lugar él lo sabía, ¿no? Creo que para mí los ausentes durante la creación de este texto fueron sobre todo las nuevas generaciones, o sea, los estudiantes recién egresados con los que estoy muy cerca, que palpo sus dificultades, que palpo sus primeras proyectos. Entonces, pues ese para mí fue un target. También tenía presentes a todos los entrevistados y entrevistadas y entrevistades. Y, y pues finalmente eso, creo que ahí está. Es que creo que eso es escribir. O sea, escribir es un intento, incluso a una misma, si son diarios que uno luego va a releer, en realidad es una conversación diferir en el tiempo que nos permite estar en el tiempo. Creo que ya lo explicaste tú al inicio prístinamente, pero eso respondería. Estaba pensando una cosa también que no es menor, digamos, el hecho de que tu publicación es independiente, más allá que te lo haya publicado Paso de Gato, digo, no es una editorial que vos tenías un compromiso, decime si fue así o no, ¿no? Yo sé que hay gente, por ejemplo, que tiene compromisos asumidos a través de un contrato, escritores, de que en tal término tienen que terminar un libro, entonces ahí hay como, ¿no? Una presión mayor aún, porque tienen que responder a una industria, a un comercio que dice que en tal fecha tiene que salir un libro o lo que fuera. Entonces, eso me parece que también la, la forma en la que el libro termina cuajando, se termina armando, tiene que ver con ese proceso que, como vos decís, puede llegar a ser caótico, atravesado por la vida. Seguramente ese libro no es un libro escrito en el silencio de un estudio No, no, claro, en el medio de todo el vértigo de la vida misma, tu vida con todos tus roles.
A mí me ha pasado a veces estar pensando alguna idea y que haciendo la comida me viene una respuesta, ¿no? Te viene, eso me parece que es como una manera de decir que uno nunca terminó de desconectar verdaderamente con eso que está ahí, ¿no? Eso que uno que está tratando de crear, darle forma. Me parece sumamente interesante e importante también a mí, yo intento hacer eso, tratar de pensar a quién le estoy escribiendo. Ujú. Y en ese sentido, yo nunca, digo, vos venís de la dramaturgia, ¿verdad? El título ha sido la dramaturgia. Entonces, Así es. mi caso no, yo nunca escribí nada, ¿sí? Pero encontré el sentido, o sea, tuve que empezar a escribir por obligación dentro de la institución. Nuestra universidad se fundamenta en investigación, extensión y docencia. Y tenemos que cumplir con esos tres ejes. Y investigar implica escribir, porque son las pautas que, por lo menos hoy por hoy, la academia universitaria sigue manteniendo de antaño, ¿no? El paper, el famoso paper para ser presentado. Bien. Yo le encontré sentido a mi escritura cuando la pensaba para mis alumnos de primer año. Un Ujú. chico de 18 años que no tiene idea de por qué está ahí. Y que yo tengo que tratar de explicarle algo, como decís vos, qué es el término apoyo. ¿Entiendes? Entonces, eso me obligaba a tratar de encontrar un equilibrio entre un lenguaje accesible, claro, pero académico, que no fuera coloquial, Ujú. ¿no? Y de hecho, yo para mí siempre intento escribir de manera lo más clara posible. No, no me interesa mucho el regodeo en el gran concepto, las palabras extrañas o la creación de conceptos, porque me parece que, bueno, está bien, van dirigidos tal vez a otro público y en vez de acercar al eje, esta es mi sensación. A mí me pasa que yo empiezo a leer un texto donde a las 10 renglones nombraron 40 libros previos que no tengo leído, listo, ya está, no, no sigo leyendo porque vengo de atrás, ya vengo con, claro, vengo mal, vengo mal. Es como cuando, perdón, paréntesis, es como cuando a mí en primero de secundaria me dejaron leer la Divina Comedia. Y yo le empecé a leer y hacía referencia a tal cantidad de personas y era tan complejo lo que estaba proponiendo que tuve que ser honesta conmigo misma y decir, no es el momento de leer este Claro, libro. no, Y hasta hace muy poco me estoy preguntando si no ha llegado ya el momento de momento leer la de... Divina Comedia. No, claro, bueno, pero esto que vos decís no me parece un término, una cosa menor. Como cuando uno hace también teatro, ¿para quién lo hace? ¿A quién, cuál es su público, su target, como le dijiste vos? Y de alguna forma también esto que me contás responde esta pregunta que habla del mensaje en la botella. ¿A quién? ¿No? Esta idea. Si este libro llegara a manos de un joven docente, un actor Nobel, un investigador perdido, ¿qué semilla esperás que plante en ellos? ¿O qué rescataría de estas páginas como regalo para el futuro de nuestra sociedad total o la de Ibervos? Y en algún punto es esto que vos estás diciendo, ¿no? Digo, tus inquietudes puestas ahí, con toda la humildad lo armo y lo entrego. Y luego ahí no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, Así que bien, también sé, porque me mandaste la imagen de la tapa y la contratapa del libro, que te ayudaron haciéndote el prólogo Luisa Huertas, y la sinopsis la hizo Antonio, ¿sí? Así es, sí. Bueno, obviamente, amigos tuyos ya son, más que maestros vos, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo recibieron ese material? Supongo que de la mejor No, manera. bueno, son amigos y también son maestros. Eh, en esta primera aproximación a la primera versión que te digo que no era publicable, yo recibí una beca de 2016 a 2018 y Ujú. la institución anfitriona de mi proyecto fue CEUBOS. Entonces, Luisa en realidad es la madrina, conoce este proceso te digo que yo te comenté esto que me pasó en un pasillo con una maestra docente, que esté y ya le estaba llamando en la tarde por teléfono a Luisa para decirle, tengo esta inquietud, voy a pedir una beca, quiero que el CEUBO sea institución anfitriona. ¿Cómo ves? Luisa, como suele suceder, no solo tomó la llamada, sino que me dijo, claro que sí, adelante. Y luego platicamos, ¿no? En esa primera fase de 3 años, pude retomar muchas intuiciones de Luisa en relación a ciertos términos que tenían que ingresar.
y formaron parte de la primera versión que se subió, te digo, hasta 34, ¿no? Entonces, para mí era obligado, aunque Luisa ya no estuvo en los últimos 6 años, pues es que no todos te pueden acompañar en tu proceso y en tu lentitud, pues, o sea, es mucha vida. Por eso, pues, estos tres asesores, Fidel, Claudia y Tania, son importantísimos para mí, pues. Pero Luisa, cuando ya estaba cobrando forma, le dije, Luisa, creo que ahora sí ya está, ya llegué, quiero que lo veas, lo sientas y si te animas, pues me gustaría que tú hagas la presentación, ¿no? Por eso, porque es la madrina. Y también, además a nivel actoral, me parece una de las figuras más importantes acá en México. O sea, lo que me gusta de Luisa es precisamente que es una tremenda actriz, es una tremenda luchadora y es tremendamente generosa en todo el movimiento que ha logrado del CEUBO, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor que una mujer como ella me conozca, me haya palpado y sentido en múltiples situaciones y desde múltiples perspectivas. Creo que en mis últimos años de la Compañía Nacional de Teatro ella fue mi tutora, fue la senior, la mayor que me daba réplica, ¿no? Eso fue para mí muy importante también. Y con Antonio, pues él abre la puerta hacia el Linklater, que es una metodología de voz que yo siento que encontró en mí una gran resonancia porque yo tiendo hacia lo apolíneo y, y creo que la metodología Linklater justo es muy estructurada, es muy prístina, es producto de una investigación concienzuda de Christine. Apolíneo no quiere decir ni soso ni light, quiere decir una intensidad de ese tipo, ¿no? A diferencia de lo que yo venía viviendo, que era el Roy Hart, que sin duda es dionisiaco. No. Sin duda Roy Hart es dionisiaco, ¿no? Entonces, cuando Antonio nos abre esa puerta, eh, para mí fue un ingrediente extraordinario. Y con Antonio, pues veo una complicidad generoso de parte de Antonio. Veo una enorme complicidad y una gran generosidad. También él tuvo acceso a mi primer versión, que pues nada, fue muy lindo y me dijo, está ahí bien, interesante. No fue tan así contundente como Fidel. Escúchame, Exacto. escúchame, Y Carmen. bueno, ay, pero Ah, hablando perdón. de, perdón, es que creo que esto es importante. Paso de Gato es este editorial en México que lleva ya mucho tiempo intentando darle presencia a los textos o a los documentos que se puedan crear. Desde que Jaime Chabot se enteró de mi glosario, mandó decir que por favor lo buscara para cuando lo tuviera ya listo. En algún momento yo me planteé incluso hacerlo en PDF por todo lo que estamos hablando de las nuevas formas de comunicación con las nuevas generaciones, etcétera. Pero al final, allí ahí sí Luisa me buscó hace aproximadamente un año para decirme qué onda. Acabo de hablar con Jaime Chabot, ¿cómo vas con el glosario ya? O sea, podemos ya abrir eso y que se lance. Y efectivamente me respondió Jaime Chabot con su estupendo equipo. Tiene a Leticia García Urriza en la parte editorial, que es una mujer extraordinaria. Y ellos subieron al barco y para gran gozo mío a la UNAM. Entró la universidad, es una de las instancias que puso dinero para la publicación, específicamente Teatro UNAM, pero también está Cultura UNAM. También entró la Secretaría de Cultura, está Ciudad de México, está Instituto de la Cultura y las Artes, otra instancia que se llama Toma. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete logos en la parte de atrás del libro y yo me siento honrada, pues, y agradecida. Esto no pasó por mi gestión, esto fue directo gestión de Paso de Gato. Cierto que yo llevo muchos años en la UNAM y soy egresada de la UNAM, em, pero pues es también ahí algo que sucedió, pues, o sea, para sorpresa mía, porque a mediados del año que está terminando, por ahí de mayo, me dijo Leticia, no hemos conseguido el recurso, ¿eh? Y yo empecé a hacer una lista para entonces hacer un fundraising y decir, bueno, pues aunque sea de 500 en 500 pesos, Bueno, vamos levantando mínimamente para colaborar.
Sí me lo había planteado, incluso ya había empezado a accionar y ver, bueno, se pueden hacer lecturas dramatizadas, se pueden hacer esto y todo para que podamos colaborar con Paso de Gato. Incluso en la ENAC, en una de mis escuelas en las que doy clases, me dijeron, pues no tenemos dinero, pero te ofrecemos dos conferencias o una para que el dinero, tú eso se lo lleves a Paso de Gato. Pero al final fue así, o sea, se acomodó y entró Teatro UNAM a apoyar este proyecto junto con otro, y que creo que es el libro de Luisa, creo que es uno de los libros de Luisa, el Ajá. otro apoyado. Entonces, bueno, respondiendo a eso, hay instancias que están respaldando y pues desde aquí también manifiesto mi agradecimiento, pues por la escucha, precisamente por la capacidad de escucha en otros niveles, ¿no? Y escúchame, hablando de escucha, alguien que también te tiene que haber escuchado, que no sé si fue búsqueda tuya personal o te lo puso la editorial, es la persona que te hizo las imágenes, los dibujos, o cómo fue. Sí, no, mira, yo tengo una de mis exalumnas, es Jimena M., que es una estupenda dramaturga de la nueva generación, es, es lúdica, es divertidísima, y entonces yo me acerqué a ella y le dije, oye, necesito una cómplice porque siento que está súper solemne, súper serio, son demasiadas letras, hasta yo me agobio cuando veo todo el archivo. Entonces me gustaría alguien que si tú sabes de alguien que tú conozcas, porque Jimena estaba muy en contacto con dibujantes, mujeres. También le dije deliberadamente, creo que sería importante que fuera una chava, ¿no? Ujú. Y ella entonces me recomendó a Ana Laura Pérez Flores, y Ana Laura fue, pues eso, una cómplice que llegó. Yo le expliqué, mira, a mí me gustan las líneas suaves y sencillas, que tenga un cierto toque de humor o de chiste o de cómic, porque eso es lo que creo que va a contrapesar de repente. Hay términos que son muy lúdicos, pero hay otros que son unos tabicazos, ¿no? Entonces, y Ana Laura, entonces, pues eso, empezó a dialogar conmigo. La verdad es que desde sus primeras propuestas, pues yo le dije, creo que está muy bien. O sea, lo único que yo modificaría es detalles, por ejemplo, detalles como, por ejemplo, no sé, o sea, una figura en la que se veía, me voy a poner de perfil, que estaba así el muñequito, Oh, en ¿para lugar de qué? estar así, ¿Para qué? Me ¿no? imagino, me imagino. Entonces le dije, no, mira, si el muñequito está bugado hacia arriba, hay oclusión de cervicales. Oh, yo. Entonces, yo que vengo de la metodología Linklater, perdón que sea tan purista, pero sí sería importante que estuviera largo. Entonces, bueno, nos reíamos mucho, pero es que yo le decía, la imagen es muy poderosa. Y Entonces sí, puede ser que quien lo vea, lo que haga sea justo claro. imitar la imagen a partir de lo que lee, ¿no? Increíble. También había otro muñequito que algunos sí están así con la expresión feliz. De hecho, el de la portada finalmente es un ente que está de alguna manera expandiéndose hacia el universo, pero había otros que estaban como, y le decía, no, que estén relajados. Que estén Por que favor. estén La relajados. relajación activa es Sí, sí, importante, claro, aunque claro. sea Y en el dibujo. un Pero dibujo me dos cachaba d muy bien, me Dios. cachaba muy bien. Entonces, pues Ana Laura, la verdad es que sí es una cómplice que llegó al final y entendió sensiblemente todo. Yo creo que es más joven que yo, por lo menos 15 años. Entonces, pues ahí está y llegó, eso podría decir de Ana Laura, y llegó justo por recomendación de Jimena M., esta colega joven que es dramaturga, una dramaturga muy chida acá en México. Bien. Escúchame, tenemos que llegar al final de esto, que se nos... 1 hora 20 hace que estamos hablando. Ya, acabemos porque si Ya no, pobres de acabemos los esto que porque lo se nos vean. duerme la gente. Y Bueno, entonces, si llegaron hasta acá, muchas gracias. ya, como hace, como Gracias por hace, escucharnos hasta como acá. hace. Escúchame, sería importante dos cositas, una cosita más para cerrar este bonito ciclo, este bonito Claro que sí. capítulo, que es, obviamente, hoy por hoy está en formato físico y se compra en México, el libro, ¿no? Sí, Y si va a estar en sí, algún ahorita momento en está en México. digital, a ver, Mira, lo que yo entiendo es que Paso de Gato tiene sistemas de distribución también en Latinoamérica.
Entonces, espero que por ahí ellos vayan a hacer fluir el libro, pero también está la posibilidad de pedirlo, pues, o sea, de mandarlo pedir desde la plataforma de Paso de Gato, ¿no? Y esto sería Eh, que www Paso de Gatos, ¿te acordás de la dirección o la busco yo? ¿Qué tengo que hacer acá con esto? no, yo te la voy a reenviar. Ahorita yo no me acuerdo. Es que yo soy muy poco de redes, Rubén, Ah, pero puedo encontrar esa específicamente bueno, y que se pueda complementar y que se agregue aquí abajo ah, mientras claro, sí, por estamos supuesto. Le vamos a platicando poner. el final Sí, sí, en la sí. postproducción. Oh, oh. Bueno, me encantó charlar, conocerte, porque no nos conocemos nosotros personalmente. Aceptaste gustosamente este encuentro Gracias, y me gracias, encantó, Rubén. me encantó, me encantó. Así que bien, cerramos acá. Un beso grande para todos y nos vemos cuando nos vemos.